El presidente de México lanzó una iniciativa en donde pide que se recorten los aguinaldos de los servidores públicos, pasando de 40 días a 20 días. Cuando es confrontado el presidente en su conferencia mañanera, casi como niño chiquito dice: es broma, ¿a poco se la creyeron? Dice que es voluntario, decía el presidente. Y quiero recibir a Manuel Fuentes. Él es abogado laboral y para ayudarnos a platicar sobre lo que significa esto, le doy la bienvenida. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto saludarte, Víctor. Igualmente, Manuel. Oye, pues creo que le tenemos que dar una especie de trasfondo a la conversación. Entre los muchos pendientes que tiene el gobierno, y en específico el senador Napoleón Gómez Urrutia, está acabar con las compañías de outsourcing. Y lo que acusan es que estas compañías incurren en atropellos laborales, como eliminar a los empleados antes del mes de diciembre para evitar pagarles el aguinaldo. Entonces, después de que dicen esto, el gobierno federal se voltea y dice: voy a firmar una iniciativa para fregarle el aguinaldo al 50% a los servidores públicos. Cuando lo confrontan al presidente, dice que no es cierto, que es opcional. Pero a las pruebas me remito: muchos de los que han recibido su aguinaldo lo han recibido menor a lo que le establece la ley. ¿Qué es lo que opina o qué es lo que debería pasar en derecho laboral? ¿Esto es legal o es ilegal? ¿Qué representa el aguinaldo y en dónde está sustentado? Sí, pues mira, realmente es un tema de preocupación, yo diría, en el ámbito laboral, una cuestión de esta naturaleza, porque primero yo te puedo decir, el gobierno tiene la obligación de respetar y hacer respetar los derechos, y en este caso el aguinaldo es un derecho fundamental de los trabajadores. Ahora bien, en realidad para los trabajadores de base hay un respeto a su aguinaldo de 40 días, tal como lo establece la ley, porque así lo establece, pero en el caso particular de los trabajadores de confianza, y habla de los trabajadores de confianza de mando, sí, a ellos es a los que les recorta el aguinaldo al 50%. Habrá que señalar que ser trabajador de confianza pues está en una situación realmente complicada, porque no hay ninguna protección para ellos en general en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ellos pueden ser separados en cualquier momento porque no hay ningún tipo de protección para ellos, pero la Constitución sí establece protección para ellos en materia de seguridad y en materia de salario. Y entonces el aguinaldo forma parte del salario, y aquí lo que te puedo decir es de que de toda la historia los trabajadores en general han disfrutado de su aguinaldo completo. Ahora, la medida se está aplicando a todo tipo de trabajadores con funciones de mando, pero hay algunos trabajadores que tienen salarios muy modestos, jefes de departamento o gente de enlace, y son de varios niveles los que se establecen en ese ámbito, y por eso, por un lado, el hecho de que se permita un recorte de esta naturaleza es totalmente inconstitucional, porque no es posible que pueda haber una reducción de esta naturaleza, porque en primer lugar cualquier tipo de funcionario, mucho más un presidente de la República, no tiene facultades para legislar, para estar estableciendo nuevas normas en materia laboral, porque eso es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. El artículo 73, fracción décima, dice que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia laboral, y lo que está haciendo ese decreto es estar legislando. Lo que hemos criticado varios es de que además se da una situación en la que a los únicos que afecta son a los trabajadores de confianza de carácter civil, pero al resto estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de los militares, no se les toca, se les deja su ingreso de aguinaldo sin ninguna limitación. Y entonces, ¿por qué decimos para unos sí y por qué para otros no? ¿Es correcto que se pueda hacer desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal? Por supuesto que no, y ahí hay una afectación muy grave en ese ámbito. ¿Qué representa el aguinaldo para un trabajador que en la que solamente tiene por medio su salario? Realmente el aguinaldo es un elemento muy importante pues, para pagar deudas o para dar abono de algo o algún tema de escolar o demás. Realmente el aguinaldo para cualquier tipo de trabajador
efectivamente es un derecho fundamental. Y aquí yo no puedo decir de que porque sea un trabajador de mayor nivel se le puedan reducir sus derechos. Una cosa es muy distinto de que en un momento determinado el trabajador reciba su aguinaldo, ya teniéndolo en la bolsa, él pueda decir, bueno, voy a aportar aquí 2,000 pesos o 3,000 pesos, pero ya de manera voluntaria. Pero en efecto, el decreto que se publicó el pasado 5 de noviembre lo establece como es una indicación para la Secretaría de Hacienda para que se lleve a cabo el recorte correspondiente. No es voluntario como efectivamente se ha manifestado públicamente. Y entonces es una cuestión en donde el presidente de la República no puede tomar una medida para recortar aguinaldos porque es una prestación de carácter irrenunciable. Si un trabajador se presenta ante cualquier autoridad o va ante un notario público y demás, dice, yo quiero renunciar a mi pago de aguinaldo. No se puede porque esa prestación es irrenunciable. Entonces, si se le recorta el aguinaldo, obviamente pues se está violentando ese derecho que no se puede tocar, no se puede anular, no se puede achicar simplemente por una decisión que se tome a través de un decreto. El presidente de la República, a pesar de que es la autoridad máxima en el Poder Ejecutivo, no lo es en el campo legislativo, que en ese espacio se está metiendo el Poder Ejecutivo para estar alterando ese tipo de normas. Yo ya he recibido algunos comentarios de algunos empresarios en el ámbito privado. Dice, pues si el presidente puede reducir aguinaldo, pues yo ¿por qué no lo puedo reducir? Y entonces aquí lo que tenemos que establecer de que es un mal precedente el que se está generando en perjuicio de todos los trabajadores, porque finalmente una situación de esta naturaleza la va generando el gobierno. Ahora, ¿qué medidas pueden llevar a cabo los trabajadores que son afectados en ese ámbito? Bueno, sí pueden presentar un amparo, pero lo que decía yo en un inicio, los trabajadores que tienen una mayor vulnerabilidad en lo que se refiere a su estabilidad del empleo son los trabajadores de confianza. Hay un artículo que es el 8º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y dice, a los trabajadores de confianza no se les aplica esta ley. Cuando algún trabajador de confianza es despedido y vamos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y se argumenta que es de confianza, no tenemos nada que hacer. Entonces, todo mundo sabe que esos trabajadores no tienen la mínima estabilidad, y aquel mando que no esté de acuerdo con lo que está señalándose seguramente seguirá a la calle, pero no tiene derecho ni a 3 pesos de indemnización. La ley no los protege en absoluto en ese ámbito. Entonces, bueno, obviamente es una situación, yo diría, realmente complicada. Hay preocupación. Muchos planteamos que debe revocarse ese decreto porque es totalmente inconstitucional. No tiene un mínimo de elemento en el cual se pueda sustentar. Claro. En lo que ¿Ya ha habido amparos en torno a ello? Porque bueno, esto claramente representa un atropello por parte de la autoridad, lo que ameritaría un amparo, ya sea individual o colectivo. Así es, obviamente por un lado, tratándose de este tipo de decretos, se tienen 30 días para interponer un recurso de esta naturaleza contra lo que es la constitucionalidad de esto. Cuando al trabajador afectado se le conculca el derecho, él tiene solamente 15 días para poder presentar el amparo correspondiente. Entonces, no tenemos conocimiento que haya amparos en ese ámbito, pero lo pueden solamente hacer las personas afectadas a partir del momento en que se les haga el descuento correspondiente, o bien a partir de la publicación de este decreto. Pero solamente ¿Los trabajadores de gobierno están sindicalizados? En este caso, este tipo de trabajadores de confianza no están sindicalizados. A los trabajadores por lo tanto, no hay contratos colectivos, por lo tanto, no hay amparos colectivos. Sí, tiene que ser individuales. En efecto, en este caso, los trabajadores de base no son los afectados. Eso habría que señalar. Los sindicalizados, eso se les respeta tal cual su derecho. No se van a meter en broncas con los sindicatos, pues sí saben, pero sí los necesitan. El asunto es este punto de los trabajadores de confianza que no están sindicalizados y que básicamente es tinga, y aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Sí, realmente es un tema donde, insisto, es un decreto en donde se da la orden correspondiente y bueno, obviamente el que lo ejecuta, el que lo lleva a cabo, está cometiendo una infracción desde mi punto de vista, está violentando las propias normas porque el funcionario que acate y que le recorte el salario, obviamente es motivo de una infracción. Hay una violación desde el presidente de la República hasta el que lo pueda llevar a cabo.
Si te quejas, tienes de dos sopas, agarrarte con tu amparito e irte a buscar otro trabajo. Ahí viene otro problema. Pues te mando un abrazo, mi estimado Manuel. Gracias. Te pido que mantengamos esta comunicación para futuros temas de índole laboral y poder contar con tu presencia en este espacio informativo. Cómo no, mucho gusto. Gusto saludar. Gracias, Manuel. Manuel Fuentes, abogado legal, muchas gracias.